En esta oportunidad trabajaremos con ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden ordinaria tiene la forma que aquí vemos, donde la máxima derivada de la función incógnita es la derivada segunda, por eso es de segundo orden, y tenemos la expresión p de x, derivada segunda de y respecto de x dos veces, más q de x por derivada de y respecto de x, más r de x por y igual a una función g de variable x también. P, Q, R y G cumplen con la condición de ser funciones continuas. Si ocurriera que g de x es 0, entonces esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden se llamará ecuación lineal homogénea. La anterior, el caso general, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea. Si trabajamos inicialmente con ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes, las funciones que antes aparecían p de x, q de x, r de x, se reemplazan por valores reales distintos de 0, tiene que ser a, de la forma que aquí planteamos. A derivada segunda de y más b por derivada de y más c por y igual a 0. Reiteramos entonces, es una ecuación lineal, homogénea, de segundo orden con coeficientes constantes. Para buscar una solución posible para esta ecuación homogénea y teniendo en cuenta la forma de la ecuación homogénea, trataremos de buscar una función tal que ella y sus derivadas sean múltiplos. En particular, vamos a proponer como solución particular la exponencial de Rx, que tiene justamente esta propiedad de que la derivada es múltiplo constante de la misma función. Entonces, si nosotros tenemos la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden y aceptamos o proponemos la exponencial de Rx como solución, deberá ocurrir que la exponencial y sus derivadas verifiquen la ecuación lineal homogénea de segundo orden. Podemos extraer como factor común la exponencial de Rx, de modo que resulta exponencial de Rx por el paréntesis AR cuadrado más BR más C igual a 0. Sabemos que la exponencial de Rx es no nula, por lo tanto, la función y igual a exponencial de Rx será solución si el paréntesis es nulo. Si AR cuadrado más BR más C es 0. Y esto es una ecuación de segundo grado que resolvemos utilizando la fórmula que nosotros ya conocemos. Vamos a llamar a esta ecuación ecuación auxiliar o característica para la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Si nosotros resolvemos o buscamos las raíces de esta ecuación, vamos a aplicar la fórmula ya conocida, de modo tal que vamos a distinguir tres casos según el signo del discriminante. El discriminante de la raíz es el radicando b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que b cuadrado menos 4 por a por c sea positivo. En ese caso, las raíces serán reales
y distintas. Y en tal caso, atendiendo al teorema visto en la teoría y sabiendo que si se conocen dos soluciones particulares de la ecuación, entonces la combinación lineal de esas dos soluciones particulares que deben ser linealmente independientes es solución general para la ecuación homogénea lineal de segundo orden. ¿Sí? Nuestra solución general será C sub 1 exponencial de R sub 1x más C sub 2 exponencial de 2x. En el caso 2, vamos a pedir que el radicando b cuadrado menos 4 por a por c sea nulo. Aquí las raíces son reales e iguales. Entonces tenemos como solución particular exponencial de Rx. Vamos a tomar como segunda solución particular x por exponencial de Rx, de modo tal que la solución general será C sub 1 exponencial de Rx más C sub 2 exponencial de Rx por x. Se puede demostrar que x exponencial de Rx es una solución de la ecuación lineal homogénea de segundo orden cuando b cuadrado menos 4 por a por c es nulo. El último de los casos ocurre cuando el discriminante es negativo. En este caso, las raíces son números complejos conjugados, es decir, tendrán la forma alfa más beta i, siendo i la unidad imaginaria, y alfa menos beta i. Para tal situación, la solución general es exponencial de alfa por x, alfa la componente real de estas raíces complejas conjugadas, que multiplica a c sub 1 por coseno de beta x más c sub 2 por seno de beta x. Beta, componente, valor absoluto de la componente imaginaria. Veamos algún ejemplo. Si tenemos esta ecuación y segunda menos 6y' más 8y igual a 0, vamos a proponer como solución particular exponencial de Rx, pero para que esta sea solución, ella, la derivada primera y la derivada segunda, deben satisfacer la ecuación lineal homogénea. Reemplazamos. Extraemos factor común la exponencial de Rx y sabiendo que exponencial de Rx es distinto de 0, vamos a tener que pedir que r cuadrado menos 6r más 8 sea nulo. Resolvemos esta ecuación de segundo grado aplicando fórmula resolvente y obtenemos como raíces r sub 1 igual 4 y r sub 2 igual 1. De modo tal que la solución general es la combinación lineal de exponencial de 4x y exponencial de x. Y igual c sub 1 exponencial de 4x más c sub 2 exponencial de x. Estamos en el primer caso para las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden homogéneas con coeficientes constantes. Veamos otra situación. Podemos escribir en la forma y segunda menos 8y' más 16y igual a 0. Nuevamente, suponemos que exponencial de Rx es solución, de modo tal que su derivada primera y su derivada segunda más la función deben satisfacer la ecuación diferencial planteada. Reemplazamos, extraemos factor común exponencial de Rx
que multiplica a r cuadrado menos 8r más 16, siendo que exponencial de rx no es 0, es distinto de 0, debe ocurrir que r cuadrado menos 8r más 16 sea nulo. Resolvemos la ecuación, hallamos las dos raíces que son ambas iguales a 4. Entonces estamos en el segundo caso de los que hemos planteado. La solución general será c sub 1 exponencial de 4x más c sub 2 por x por exponencial de 4x. Esta es la solución general. Tenemos otra ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden, pero tenemos además condiciones iniciales que nos permitirán hallar la solución particular a este problema. Comenzamos proponiendo como solución, como en todos los casos, exponencial de Rx, de modo que la derivada primera y la derivada segunda, además de la función, verifiquen la ecuación diferencial planteada. Reemplazamos, extraemos factor común exponencial de Rx y sabiendo que exponencial de Rx es distinto de 0, debe ser 0 r cuadrado más 4. Resolvemos esta ecuación y llegamos a que r sub 1 es 2 unidades imaginarias y r sub 2 menos 2 unidades imaginarias, menos 2i. Esto nos dice que son raíces complejas conjugadas. R1 se puede escribir como 0 más 2i y r sub 2 como 0 menos 2i. De modo que la componente real alfa es 0 y el valor absoluto de la componente imaginaria es 2. Recordamos que en el caso de soluciones complejas conjugadas, la solución general tiene la forma de exponencial de alfa x por c sub 1 coseno de beta x más c sub 2 seno de beta x. Reemplazamos y finalmente al resolver exponencial de 0, que es 1, resulta la solución general c sub 1 coseno de 2x más c sub 2 seno de 2x. Resta hallar la solución particular, para lo cual vamos a tomar las condiciones dadas. Vamos a hallar la derivada de nuestra solución general y luego vamos a reemplazar tanto en i como en i' en función de las condiciones que tenemos. Al reemplazar, resulta un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son c sub 1 y c sub 2. Aquí lo tenemos. Y vamos a trabajar sobre la primera ecuación de modo tal que llegamos a que c sub 1 es raíz de 3 sobre 2. Trabajando sobre la segunda ecuación y reemplazando c sub 1, llegamos a el valor de c sub 2. Reemplazando entonces en la solución general c sub 1 y c sub 2 por los valores encontrados, hemos determinado la solución particular a nuestro problema de valores iniciales. Trabajaremos ahora con ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes. Recordemos que la forma de una ecuación lineal no homogénea con coeficientes constantes es
A por derivada segunda de I más B por derivada primera de I más C por I igual a G de X, con la condición de que A es un número real no nulo y G una función continua. La ecuación homogénea correspondiente a esta ecuación no homogénea es A segunda más B prima más C por I igual a 0. Esta es la ecuación homogénea asociada y en algunos casos también llamada ecuación característica. Vamos a aplicar lo que ya hemos demostrado, el hecho de que la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden es la suma de las soluciones general de la ecuación homogénea de segundo orden asociada a ella más una solución particular. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esta solución particular? Vamos a conocer dos métodos, el método de variación de parámetros y el método de coeficientes indeterminados. Comenzaremos por este último, método de coeficientes indeterminados. Para mostrar un ejemplo, trabajaremos con la resolución de la ecuación diferencial que aquí se presenta. El método de coeficientes indeterminados se basa en el hecho de proponer como solución particular una función de la misma forma que g de x. Es aplicable cuando el segundo miembro, cuando g de x es un exponencial o es un polinomio o es función seno, función coseno o una combinación lineal de las antes mencionadas. Siempre iniciaremos buscando la solución de la ecuación característica y segunda más I igual a 0. Proponemos exponencial de Rx, hallamos su derivada y su derivada segunda, reemplazamos en la ecuación, extraemos como factor común exponencial de Rx, sabiendo que es distinto de 0, pedimos que r cuadrado más 1 sea 0, con lo cual r cuadrado es igual a menos 1 y las raíces son complejas conjugadas. Ambas raíces tienen como componente real 0 y el valor absoluto de la componente imaginaria es 1. Reemplazando en nuestra expresión general, vamos a obtener exponencial de 0 por x más por c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x. Como exponencial de 0 es 1, finalmente la solución de la ecuación homogénea asociada es c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x. Entonces, para aplicar el método de coeficientes indeterminados, proponemos como solución particular una combinación lineal entre una exponencial y una polinómica de grado 3, cuyos coeficientes deberemos determinar. Si esta solución particular propuesta realmente es solución, ella, su derivada primera, su derivada segunda, deben verificar la ecuación diferencial dada. Hallamos la derivada primera, hallamos la derivada segunda, reemplazamos y ahora resta resolver esta ecuación que tenemos por delante. Para eso vamos a igualar los coeficientes de los términos semejantes. 2a debe ser igual a 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos asociando a exponencial de x más a exponencial de x, eso es 2a exponencial de x, e igualamos al
Coeficiente de exponencial de x en el segundo miembro de la igualdad. 2a es igual a 1. Buscamos los términos lineales. Bueno, podemos ya deducir que a es un medio. Aquí tenemos 6b por x más d por x. 6b más d debe ser igual a 0, dado que en el segundo miembro no tenemos ningún término lineal. Vemos los términos de segundo grado. Cx cuadrado es el único y en el segundo miembro no tenemos términos de segundo grado. Veamos ahora los de grado 3. Bx cubo y x cubo en el segundo miembro de la igualdad, de modo que b tiene que ser igual a 1. Finalmente vamos a igualar los términos independientes. 2c más c tiene que ser igual a 0, dado que en el segundo miembro de la igualdad no hay término independiente. $6 más d es 0, reemplazamos b por 1 y eso nos permite encontrar el valor de d. Ahora tenemos todos los términos y la solución particular que estábamos buscando. Conocidas la solución de la ecuación homogénea asociada y la solución de la ecuación particular y la solución particular, podemos plantear la solución general de nuestra ecuación diferencial de segundo orden, lineal, no homogénea, con coeficientes constantes. Como tenemos condiciones iniciales, vamos a poder determinar los valores de las constantes C sub 1 y C sub 2. Vamos a hallar la derivada y vamos a reemplazar en la función y en la derivada para armar un sistema de ecuaciones y hallar los valores correspondientes a C sub 1 y C sub 2. Si tomamos la función evaluada en 0 y sabiendo que es igual a 2, llegamos a determinar el valor de C sub 1. Y si ahora tomamos la derivada evaluada en 0, que sabemos igual a 0, podemos encontrar el valor de C sub 2. De modo tal que la solución al problema de valores iniciales es la que aquí tenemos presente. Otro de los métodos para encontrar la solución particular necesaria para la solución general de una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes es el método de variación de parámetros. Este método siempre es posible su aplicación, no tiene restricciones, es más general que el anterior. El anterior, recordemos que solo lo podemos aplicar en caso de que g de x, la función del segundo miembro en la ecuación diferencial no homogénea, sea o exponencial, o polinómica, o seno, o coseno, o combinación lineal de ellos. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, y segunda más y igual secante de x, aquí se establece x entre 0 y pi sobre 2 para garantizar la continuidad del secante de x. Entonces, no es aplicable el método de coeficientes indeterminados. Vamos a aplicar el método de variación de parámetros.
¿Por qué variación de parámetros? Porque en realidad la solución particular se va a plantear reemplazando las constantes C sub 1 y C sub 2 de la ecuación de la solución de la ecuación homogénea asociada por funciones B sub 1 y B sub 2. Ya lo vamos a ver. Primero hallamos la solución de la ecuación característica. La ecuación característica es la misma que en el caso anterior. Es una coincidencia. Una vez que tenemos esta solución, vamos a buscar la solución particular. ¿Y qué es lo que vamos a reemplazar en la solución particular? C sub 1 y C sub 2 por dos funciones, B sub 1 de x y B sub 2 de x. De modo tal, según lo que vimos en la teoría, que se satisfaga este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son u sub 1 de x y u sub 2 de x? Las funciones que obtuvimos en la solución de la ecuación característica. Coseno de x y seno de x. Ahora vamos a plantear el sistema para nuestra situación, nuestro problema a resolver. Hallamos las derivadas, reemplazamos y se trata de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son las funciones b' sub 1 de x y b' sub 2 de x. Entonces, vamos a trabajar utilizando el método de determinantes. Hallamos el determinante del denominador, que en este caso se denomina Wronskiano. Y se simboliza con la letra W. El determinante del denominador para la resolución de un sistema de ecuaciones, recordemos que es el determinante que tiene por filas y columnas los coeficientes de nuestras incógnitas. Coseno de x, seno de x, coeficientes de b sub 1 menos seno de x, y seno de x, coseno de x, coeficientes de b' sub 2. Resolvemos y vemos que el denominador para el cálculo de b'1 y b'2 es 1. Recordemos el sistema, entonces b' sub 1 será el determinante que aquí tenemos. Podemos resolver y como lo que nosotros queremos encontrar es b sub 1, debemos integrar. La integral de menos seno de x sobre coseno de x por método de sustitución de variables, el numerador es la derivada del denominador, es logaritmo natural de coseno de x. Vamos a hallar b' sub 2. La columna de coeficientes de b' sub 2 se reemplazan por los términos independientes, resolvemos el determinante, porque coseno de x sobre coseno de x, y bueno, porque estamos utilizando la relación trigonométrica secante de x igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, b sub 2 en definitiva es x. Podemos armar entonces la solución particular. Conocida la solución particular y conocida la solución de la ecuación homogénea asociada, tenemos la solución general de nuestra ecuación diferencial.